en China, muy lejos, lejos, lejos de acá, que simplemente lo veíamos por noticias y que empezó como a hacer cada día un poco más de ruido, pero siempre viviéndolo desde lejos nosotros, acá en la Argentina. Y empezó más o menos en diciembre, pasaron las fiestas, llegó enero, estaban los memes de enero eternamente, que enero fue demasiado largo. Pasamos enero, pasamos febrero, con eso había memes en las redes, de que esto, de con lo otro. Pero la realidad es que llegó un día concreto, acá a la Argentina, en donde el 3 de marzo se diagnosticó a la primera persona con el virus, y días después, al menos acá en Jujuy, ya nos decretaron la cuarentena parcial. Pero hasta eso ya veníamos viviendo una especie de aislamiento con no se abracen, no se den besos, no compartan el mate, cosas que para muchos, o en su gran mayoría, era como, o al menos yo lo viví como una especie de, ¿cómo que no te puedo tocar? ¿Cómo que no puedo compartir el mate? ¿Cómo no te puedo besar si es mi forma de demostrarte que estoy acá con vos? Me fue como ese nuevo hacer era como de alguna u otra forma eh, algo que nos empezaba a aislar del contacto social, y es muy curioso porque generalmente lo que hacemos los coaches Escucha, es te cortado, una... a mí. ¿Ahí me escuchan? Ahí, 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 Yami, ahí, gracias, ahí, con el, ahí. ahí. Entonces, yo decía, si lo primero, una de las primeras cosas que aprendí en coaching fue aprender a abrazar. ¿Cómo que ahora no puedo abrazar? ¿Cómo no puedo besar? ¿Cómo no puedo compartir el mate? Entonces empezamos a vivir, o al menos yo, y lo que hablábamos con los chicos era, de alguna u otra forma este aislamiento se venía haciendo paulatinamente. Acá en Jujuy el 12 de marzo decretaron cuarentena parcial, donde se empezaron a suspender un montón de cosas, donde los chicos dejaron de ir a la escuela, donde empezó esto de la tecnología y empezar a a mandar tareas por WhatsApp y por mail, hasta el 19 de marzo, que dijo el presidente, cuarentena total y obligatoria, solo algunos pueden salir a la calle, y fue como, ¿cómo cuarentena? ¿Cómo aislamiento? ¿Cómo hacemos para seguir viviendo? O al menos eran mis preguntas en ese momento. Y ahí Noé nos va a contar un poquito más de lo que fuimos conversando nosotros. Bien, Yami, ¿cómo estás? Gracias, Yami. Me da pie a poder comentar esto, ¿no? Cómo nosotros, así con todos tus interrogantes, y seguramente tuvieron, toda la comunidad tuvo estos interrogantes y preguntarse por qué, cómo, por qué esta situación. Y me llevó a investigar un poco, a ver de dónde viene esta palabra del aislamiento, ¿no? Eso lo que me trae a que, recuerdo, yo tengo familia en el campo, y ahí ¿qué hace el animal, no? ¿Qué hace el ganado? Cuando ellos están engusanados, ellos mismos, o ante cualquier otra enfermedad, ellos mismos se van aislando. O sea, desde la biología, esta cuestión de aislamiento nunca se ha visto de forma negativa, sino de forma como proteger a la supervivencia del resto de los animales, ¿no? Y entonces mi pregunta es decir, qué nos está pasando a nosotros que nos preocupa, nos angustia, nos lleva a sentirnos mal a esto, porque, y bueno, muchas veces puede ser porque tenemos esa interpretación, ¿no? No tenemos la interpretación esta de resguardar a los nuestros, a nuestros pares, de esto que está ocurriendo en sociedad.
pero bueno, vemos que la biología nos enseña de que aislarnos tiene otro sentido para la vida, un sentido de protección, de resguardo, de supervivencia. Entonces, dejo esta pregunta, ¿no?, al público, de qué es lo que nos está pasando a nosotros, que lo tomamos de forma negativa a esta palabra, ¿no?, que es el aislamiento. Y con esto nos gustaría que anoten la pregunta que vamos a hacer y que también respondan esta pregunta, ¿qué les pasó a usted o qué pensaron a ustedes con la palabra aislamiento? Por ejemplo, a Marce, ¿qué le pasó? Hola, Hola, Marce. hola. Hola, Marcel. Sí, Sí. sí. Bueno, a mí o sea, tengo como otra reinterpretación hoy, ahora, lo que es el aislamiento, pero cuando inicialmente me llegó a mi cabeza, yo dije, uy, ¿cómo hago para seguir en esto bueno, los que me conocen saben que soy muy de andar en grupos y haciendo siempre actividades, todos juntos, y me preguntaba, para mí yo lo relacioné directamente con el sin contacto, o sea, no voy a tener contacto físico con mis amigos, con la familia, automáticamente lo asocia a eso, a sin contacto físico. Eso me pasó por la cabeza cuando dijeron aislamiento. Dije, ¿cómo sigue? ¿No? Pero lo primero que se me vino es eso. ¿Cómo hago ahora para no tener contacto físico? Porque era algo que habitualmente uno, desde el automático, nadie te dice cómo tenés que hacer para saludar a alguien, vos vas directamente, te le tirás, le das un abrazo, le das un beso, y lo primero que me surgió entonces fue eso, voy a estar sin contacto físico, ¿cómo se hace ahora? Eso me pasó ya a mí. Bien. Marquitos, ¿vos Sí. nos podés comentar algo? Bueno, a mí me pasó todo lo contrario, digamos. Yo soy una persona que vive en aislamiento, así que dije, genial, es lo mejor que me pasó. Pero como contraparte o lo curioso es que yo tuve que seguir trabajando, yo tuve que seguir juntándome con personas, o sea, todo lo que había esperado que pasara no pasó, ¿sí? Sigo frecuentando personas en el trabajo, sigo hablando, pero veo mucho esto de la angustia, del miedo a las personas, esto de sentirse solos o estar solos en algunos casos, y cómo uno vive eso desde la frustración, digamos, de la falta de posibilidad. Como lo charlaba con los chicos, ellos por ahí tienen la posibilidad de compartir con familias, de estar con sus seres queridos, pero en mi caso particular yo estoy solo y como les dije, a mí me encanta, pero la veo a otras personas que lo padecen. Y bueno, creo que este taller también es una forma de mostrar no solo lo que nos pasa a cada uno, sino también yo por mi parte que no puedo compartir esas experiencias, a través de mis colegas, poder ver las interpretaciones que también hay detrás de cada situación, digamos. Así que puntualmente eso fue lo que me pasó a mí. Bien. Yami, ¿vos nos podés compartir lo que te pasó? Casi me muero. Me agarró, fue una cosa como diciendo, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Yo trabajo, yo me levanto, salgo de mi casa a las 7 de la mañana y vuelvo a las 12 de la noche. Entonces, y mis trabajos generalmente son de ir y venir por todos lados, estar así algo parecido como Marce, con grupos de personas, grupos de trabajo, si no estoy haciendo conversaciones de coaching, pero generalmente al día debo tener 15 minutos de espacio personal yo sola, después siempre estoy compartiendo con gente. Entonces era como, ¿qué hago ahora? ¿Qué va a ser de mí? Y cómo empiezo esto que me están obligando.
si bien tenía la conciencia, pues ya venía cuidando un grupo de trabajo, pues trabajamos en calle con todos los resguardos que había que tomar, seguíamos siendo libres igualmente. O sea, seguíamos andando, yo le llamo libertad, a poder salir. Eh, entonces, fue como un shock, o sea, de repente tener que quedarme quieta. Bien, bien, Yami. Bueno, yo les voy a compartir lo que a mí me pasó. Para mí fue un shock, podríamos decir, entrar en un grado de incertidumbre, no saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a, cómo voy a seguir, teniendo en cuenta que yo prácticamente casi todo lo tengo como estructurado, ordenado en casa, sé quién cocina, quién limpia, en los negocios, quién se va a manejar de esta manera, de otra, y yo con las sesiones de coaching. Para mí fue todo un tema de no saber cómo seguir. Eso me impactó, la noticia, la información de cómo seguir con esta situación. Ahí me di cuenta que lo que estaba acostumbrada es a controlar, a tener todo bajo control. Y bueno, para mí esto es una experiencia nueva de poder ir viviendo el día a día y viendo las posibilidades a futuro. ¿Yami? Sí, Sí, bien. y una vez que podemos ver lo que hemos pensado, a mí me gustaría que todos escriban, antes que nada que alguien de las personas que está compartiendo el Zoom nos cuenten, o las personas que siguen por Facebook, qué les pasó, qué pensaron. Alguien que nos comparta. ¿Qué interpretaron de esa palabra cuando se les vino a la cabeza? Cuando le dijeron aislamiento, cuarentena, ¿qué pensaron? No se peleen, por favor. Yo, ¿Yami? Gaby, Sí. ¿sí? Bueno, yo estaba, con el tema de la escuela, a mí o sea, no sé si lo pensé o lo sentí, pero miedo, sí, mucho temor en parte estaba tranquila, ¿no? Contenta de este aislamiento, porque digamos que hace 5 años que me vengo entrenando en este aislamiento, y un poco me pasaba como Marcos, pero una parte nada más. Después la otra parte era el temor ese de enfermarme, de que si el virus de que si me contagio del virus, y dentro de mi hogar, dentro del aislamiento, ustedes recién lo están explicando, por ejemplo, cuando hablaste, Yami, de que nunca lo vimos como un resguardo al aislamiento, ¿o no es? Sí. Que nunca lo vimos como un cuidado, como un resguardo, porque cuando estaba sola, yo decía, si yo lo tengo al virus, y si yo salgo y contagio, o sea, es como que tomar esa responsabilidad de uno, ¿no? Y de que uno puede contagiar solo contacto, con el mismo contacto. Eso me pasó a mí, digamos, toda la semana pasada, que ni pude contactarme con los chicos por WhatsApp, nada, con las escuelas, nada. Estuve una semana así, aislada, y bueno, cuidando mi salud, alimentándome saludablemente, toda verdura, fruta, tecito. Creo que hasta gárgara de no sé qué me hice, infusiones, o sea, estaba muy al pendiente de mi salud. Yeah. Y decía, bueno, si yo me quedo resguardada, cuido también a los otros, porque, o sea, una de no saber si uno lo tiene o no al virus, o si uno por salir se puede contagiar. Esas eran mis inquietudes, digamos.
Gracias, Gaby. Pero basadas en el miedo, ¿no? En el temor. A mí me gustaría preguntarle a Gaby, Gaby, ¿me das permiso? Sí. Viste que hace un rato me contaste un poco qué sentiste, pero yo lo que quisiera saber, viste que para mí, yo conté que el aislamiento es sin contacto. Eso es lo que significa la palabra para mí, aislamiento, sin contacto. Para vos, ¿qué significa aislamiento? Así si me lo Es tuvieras soledad. que... Soledad, ahí está, a eso iba. Gracias, Gaby. Soledad. Sí. Sí, Sandy, ¿no querés comentar algo? Sí, bueno, yo les quería contar que cuando empezó esto de la cuarentena, justo yo había tomado vacaciones. Entonces, como estaba en un lugar aislado en el campo, bueno, para mí era más fácil quedarme ahí, sobre todo porque yo tuve neumonía, pero digo, ¿y si después no nos podemos juntar? Entonces viene esto del contacto, ¿no? Y bueno, si yo voy a estar bien acá, pero mis hijos están allá, ¿y qué va a pasar con esto? Entonces, primero decidí volver, pero una vez que he estado acá, es como que era en la conversación así, la gran pausa, el misterio hacia adelante de qué va a pasar, cómo vamos a hacer. Entonces, me recordé pasito a pasito, y bueno, en la empresa tomé precauciones, entonces me instalaron el TeamViewer, puedo trabajar desde casa, y he ido así de a poquito, ordenándome para poder proteger, cuidar a mi familia, ¿no? Y cuidarme también yo. Pero bueno, esto del contacto para mí es muy fuerte, porque lo primero que hice cuando volví del campo es, ¡ay, mamá! ¿Cómo estás? Y claro, acá en la ciudad ya estaban, no, ¿qué haces? Digamos. Entonces eso ha sido fuerte para mí, porque es como que yo estaba en otra esfera, y acá me di cuenta que en la ciudad estaban viviendo otra cosa, ¿no? Esto ya estaban con la psicosis. Entonces yo me pregunté, de vuelta, esto del Cronos, ¿no? ¿Y qué hago con mis tiempos? Estoy con las personas que quiero estar, les dedico el tiempo que realmente siento en mi corazón compartir. Entonces, bueno, cuando pase todo esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a capitalizar. Ya llegamos ahí, avanzamos y ya vemos qué sale de la conversación. Así que bueno, Bien. es eso, rediseñar, adaptarme y reaprender a vivir 24/24 en familia, con toda la adrenalina, las hormonas y todo lo que se mezcla acá. Entonces ha sido un reaprendizaje para mí también, lo estoy viviendo como un reaprendizaje, porque ya estábamos, o sea, en la dinámica familiar de todos independientes. Entonces ahora estamos todos juntos. Y bueno, bien, gracias Sandra, muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, lo que nosotros estamos conversando no son más que otra cosa que hablar de distinciones. La distinción lo vamos viendo, ¿no? Que cada persona ha ido construyendo una distinción de lo que es. La palabra sería aislamiento, y qué hacemos con esa palabra sería la distinción. ¿Qué hacemos con esa palabra? Algunas personas, como vemos, para Marcos su distinción fue alegría, esto es lo que quiero, esto es lo que estaba esperando. Para Marcelo su distinción fue me quedo en casa, resguardo a los míos. Bueno, cada quien fue construyendo una distinción. Entonces, para mí esto es importante, compartirles de que esta palabra distinción ya estuvo instalada, por decir así, instalada en muchos otros procesos de nuestra vida. Por ejemplo, si nos vamos a la construcción, podemos ver que aislamiento, se utilizan muchas cosas para aislar la humedad, aislar el sonido, aislar el frío. También lo tenemos
un aislamiento también lo llamamos así, u otra distinción es cuando una persona, por ejemplo, de forma voluntaria se quiere aislar para encontrarse con su fe, con su Dios, en oración. Entonces también a esta persona también lo llama aislamiento. También lo tenemos cuando ocupamos la ropa cuando nos queremos ir a una montaña, entonces hay ropas que aíslan el frío del calor. También aislamiento podemos encontrarlo cuando las personas presas, privadas de su libertad, el Estado los aísla para proteger a la ciudadanía, para proteger a la familia, y así encontramos un montón de distinciones de esta palabra, ¿no? de aislamiento. Y vemos que muchas veces, o algo recurrente, que es lo que esta palabra se ha usado muchas veces para protección, para supervivencia, se ha usado para resguardar a los seres de la misma especie. Entonces, preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué distinciones nos está faltando crear o crear distinciones para vivir este aislamiento? ¿Qué sentido le damos a este tiempo que estamos guardados? ¿Qué sentido le podemos dar para llevar una vida mucho más tranquila, en aceptación, una vida más acorde a la situación? O sea, de forma, yo diría la palabra cooperativa, es cooperar, o sea, no mirarla desde la frustración, desde el miedo, sino cooperar hacia una sociedad que somos parte y que hoy es lo que el Estado nos pide, ¿no? Entonces, eso es lo que le quiero mostrar con esto, que la palabra es aislamiento, y la distinción sería ¿qué hacemos con esa palabra? Entonces, me gustaría que Yami también nos hable de las emociones que nos van ocurriendo en esta etapa. Bien, gracias Noé. Ya hicimos la pregunta de qué pensamos sobre el aislamiento, ahora es qué sentimos sobre el aislamiento. Me gustaría que Marce me comparta qué emoción específicamente pudiste reconocer cuando escuchaste aislamiento, ¿qué fue igual? ¿Cuál fue tu emoción? Para mí, como bien decía Noemí, en esto de las distinciones, que ontológicamente son el mapa de acción de una palabra, para mí ese mapa de acción, de esa distinción, aislamiento, era sin contacto. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que mi familia esté sin contacto y yo siga teniendo contacto con la gente? Mi trabajo requiere estar en permanente contacto con la gente, yo trabajo en un banco, y lo primero que sentí como emoción, si me preguntás, fue miedo. Bien, ¿y qué sentías con ese miedo? ¿Dónde lo sentías? ¿Cómo Para mí el miedo... ¿Cómo lo podrías Sí. Bien, se los muestro. ¿Vos querés que lo comparto yo entonces a cómo se vive el miedo, qué es el miedo? De tu experiencia. Ajá. El miedo, para mí era como, lo sentía como en el pecho, era como un estado de, sentía como que se me aceleraba un poco el corazón, y bueno, cuando empezamos a reflexionar con ustedes, empezamos a preguntarnos qué nos pasó con este miedo, y el miedo, como dice Yami, desde ontológicamente lo que hace un poco es, no son ni buenos ni malas las emociones, simplemente hay que saber distinguirlas, como ya les va a contar Yami, pero yo hice el juicio de que perdería a mi familia, porque atrás del miedo se esconde esa interpretación, ¿no? Es que hago el juicio con el miedo de que voy a perder
algo a futuro. Y como mi distinción, que es lo que les contaba Noé, mi mapa de acción de aislamiento era físico, yo pensaba que al estar en contacto con los otros, ¿no? Hacía esa conexión de que podría llegar a perder a mi familia, que es lo más importante que tengo. Gracias, Marcos, ¿cuál fue tu emoción? Bueno, como les había comentado, y para las personas que me conocen, para mí era un estado natural, digamos. Era como que me había entrenado toda mi vida para esto. Y caso contrario fue esto de seguir en actividad, de seguir trabajando. Pero a mí particularmente estar encerrado o estar en mi espacio personal me genera mucha alegría, digamos. Que si lo llevo a un ámbito ontológico, la alegría me conecta con esto de la paz y de la abundancia. Paz en el sentido de poder aceptarme, de comenzar a descubrir lo que puedo hacer, porque por ahí lo puedo contrastar esto con un poco de estar solo y sentirme solo, ¿sí? Que estar solo es, primero, no saber aceptarme, no saber ver las posibilidades que tengo, y sentirme solo es que no puedo compartir con las personas, no me aceptan las personas como soy, y eso va a depender mucho de cómo yo me acepto, digamos. Y con la abundancia, puntualmente tiene que ver con esto de que estoy vivo, de que puedo seguir aprendiendo, de que puedo seguir haciendo cosas, que tengo un día más, que puedo compartirlo, si bien no físicamente con las personas, pero puedo seguir relacionándome, aunque no me guste mucho, pero me sigo comunicando, lo sigo viendo. Agradezco también desde la abundancia de la familia, la salud de mi familia, y eso creo que también en cierta forma me conecta con esto de la gratitud. Así que particularmente para mí fue una emoción desde la alegría y desde la abundancia. ¿Y a ti, Noé, qué te pasó? Bien, Yami. Yo, como se lo comenté a Daniel, o sea, lo viví desde la incertidumbre, o sea, lo que me pasó es estar en un lugar de no saber para dónde ir, qué hacer. Como les contaba anteriormente, o sea, una estructura con empleados, trabajo con empleados también en casa, con muchas cosas y compromisos a cumplir. Eso me llevó a no saber qué hacer, o sea, tener primero como desde un control, y después no poder tenerlo, o sea, y bueno, como dice Daniel, me enseñó que es una condición humana, que no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, cuando habla de condición humana, yo lo veo como que es algo necesario para la vida. O sea, la incertidumbre como es algo necesario, porque si supiéramos que nos vamos a enfermar, si supiéramos que vamos a morir, si supiéramos que todo esto va para atrás, o sea, cómo vivimos hoy en el presente, ¿no? Entonces, eso me lleva a aprender a mí a habitar más en el presente, ¿sí, Dani? No, yo lo que quería decir sí. es que yo no dije que era una condición necesaria, sino que la incertidumbre es una condición humana, simplemente, ¿no? Cuando uno estudia un poquito de budismo, una de las primeras cosas que se aprenden es que se habla de la incertidumbre como una condición humana, como que nosotros tendemos naturalmente por supervivencia a querer controlar y sentirnos seguros, ¿no? Bien. Lo que necesitamos aprender es a darnos cuenta que, aunque nos podamos sentir seguros, y está bueno que así sea, que nos sintamos seguros, la impermanencia y la incertidumbre son condiciones de la vida, o sea, no es algo que yo decida ni pueda cambiar.
yo no puedo cambiar, que yo no sé qué va a pasar en el próximo instante. O sea, pueden pasar infinidad de cosas, pero yo, como condición humana, no es, es eso, o sea, yo no puedo controlar prácticamente nada. Yo no dije, lo quiero aclarar por las dudas, de que yo no dije que era una cuestión necesaria. Yo lo que dije es que es una condición humana, y eso es así, me gusta o no me gusta. Sí, Gracias, Dani. bien. ¿Y qué emoción te surgió, Noé? Podríamos decir que enojo. Podríamos decir que enojo ante esto, ¿no? De no saber qué hacer, una impotencia. Bueno, el enojo es justamente, ¿no? Es esto de querer saber cómo son las cosas, de no, de estar en un estado de distinto, o sea, al anterior, o sea, como vivía yo en transparencia, fue realmente un quiebre en el que yo no sabía cómo continuar. Eso me produjo una sensación de impotencia, de enojo. Sí, fue más enojo, sí. Gracias, Noé. Bien. A mí lo que me pasó fue que apareció la angustia y me sentía como angustiada, apareció como algo en un nudo en la garganta, unas ganas de llorar, porque esto de no poder seguir haciendo mi vida o esa libertad era como sentirme encerrada. Claro. ¿Y por qué preguntábamos esto? Porque las emociones son fundamentales para ver qué es lo que nosotros pensamos. Y conversando con mi suegra, con Sara, ella tomó esta medida con mucha angustia, hasta por momentos con enojo, mucha resistencia. Y conversando, ella me decía, las sirenas me hacen acordar al golpe de Estado, los policías me hacen acordar al golpe de Estado. Ella había sido secretaria del gobernador en el 77, el 76, perdón, cuando surgió el golpe de Estado, entonces vivió todo eso muy a flor de piel. Entonces el aislamiento ella lo conectaba automáticamente con su pasado. Y tiene que ver con la tristeza, lo que sentimos que vamos a perder, lo que tiene que ver con la angustia, que ya en unos talleres pasados lo estuvimos conversando, y con lo que sentimos que vamos a perder. Y para seguir conversando de alguna u otra forma, hay una enfermedad, hay un virus, es un hecho concreto, no lo podemos cambiar. Y lo que pensamos si nosotros podemos distinguir lo que es la emoción, nos va a poder permitir explayarnos un poco más en ese pensamiento. Y no solo en ese pensar y en ese sentir, sino que podemos ir descubriendo desde ahí. Pues las emociones, como dijo Marce, no son ni buenas ni malas. Nos permiten ver qué es lo que como seres humanos estamos pensando, nos estamos sintiendo y reconociéndonos. Yo escuché miedo, escuché en ti enojo, Marco es todo lo contrario, le dio mucha alegría, y así me imagino que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, a todos les pasó una emoción específica. Y si podemos reconocer esa emoción, podemos reconocer también el pensar completo o en su expansión, para poder ir viendo cuáles son nuestros limitantes. Pues las emociones son pequeños gatillos, nos generan ciertos pensamientos, estas emociones recurrentes. Nos ponemos a ver las noticias y vemos tantas personas fallecidas o cuántos casos aumentaron en la Argentina, y te vuelve a aparecer esa emoción. Y conectada con el aislamiento, tiene que ver con que generalmente, lo hablábamos anoche con los chicos,
a mí ninguna enfermedad me había encerrado. Yo generalmente no me enfermo, entonces no soy de quedarme en casa porque estoy enferma. Entonces era como, ¿cómo, si no estoy enferma, por qué me tengo que quedar? ¿Cómo? Sí, es algo que no puedo controlar, pero también quiero seguir haciendo lo que quiero. Entonces, la angustia era perder mi libertad, pero también, si no me cuido, puedo perder a la gente que quiero. Entonces, descubrir, que fue conversando con ustedes, que en realidad lo que yo creía que era miedo, no era angustia, poder conversar sobre esto que nos pasa, poder plantear y descubrir la emoción, nos permite a nosotros tener como la distinción que decía Noé de esto del aislamiento, para de ahí empezar a hacer otros caminos sobre esto. A mí me gusta mucho esto de cómo es distinto o totalmente opuesto una emoción o un estado de ánimo. Y escuchándolos y haciendo reflexión, es como nosotros creamos un estado de ánimo dentro de esta cuarentena donde nosotros podamos vivirla en un aprendizaje. Porque si lo vivimos desde el miedo, desde la angustia, desde la resistencia, desde el enojo, y desde ahí no vamos a salir muy productivos. Una vez que yo pude ir viendo esto de la emoción, y si bien creía que era miedo, pero también pude reconstruirlo con la alegría de que hacía muchos años que no estaba tan quieta. O sea, hacía muchos años que no me tomaba una semana para estar en casa y poder redescubrir muchas cosas. Hoy se reían ustedes, Marco, Marcelo y Noé, porque le decía, este es mi tercer Zoom que hice en el día, y quienes me conocen saben que como mucho WhatsApp y Facebook, y si no estaría esta cuarentena, y si no me hubiera enfocado en el yo, o en el aquí y ahora, en el presente, disfrutando de este día, y buscando esa emoción de alegría que es lo que mostraba Marcos, que es la abundancia de estar vivos, de estar con tu gente, tampoco me permitiría abrirme el camino al aprendizaje. A mí, De aprender. te hago una consulta, en Sí. realidad ahí en el chat está, Manuel quiere si le podés mostrar un poco la diferencia entre el miedo y la angustia, digamos, si no la está viendo. El miedo tiene que ver con aquello que nosotros juzgamos o pensamos o interpretamos. Tenemos una idea de que el miedo es muy racional, está muy en la cabeza, y tomamos como que las cosas que van a suceder son una verdad, pero están en un futuro. Es como creer que tenemos una bola de cristal y ya sabemos lo que va a pasar. Entonces aparece el miedo y nos deja en quietud, porque tenemos que estar en alerta porque hay algo que nos puede, como dice Ángeles, nos puede comer. Entonces tiene que ver con que estamos en peligro, pero por todas las interpretaciones que hacemos en el futuro, que no sabemos qué va a estar, qué va a pasar, como recién lo dijo Dani. Y la angustia es un choque de dos emociones que no te permite expresar lo que quieres expresar, y tiene que ver con el miedo, o sea, con el futuro que no podemos controlar, y con el pasado, aquello que está allá atrás, que tampoco podemos volver ahí para poder recuperar aquello que hemos perdido. Ambas emociones están relacionadas con lo que perdimos o podemos perder en un pasado o en un futuro. La tristeza tiene que ver con el miedo del pasado, perdón, con aquello que hemos perdido en el pasado, muy importante, y por eso lo relacionamos que también podemos perderlo en un futuro. En el caso de Marce, ¿me das permiso, Marce? Sí. En el pasado él perdió a su madre, entonces automáticamente lo relaciona con su padre, con su hija, con su señora, con sus hermanas, la familia. Entonces, automáticamente sabe que la enfermedad o lo que puede pasar, porque su mamá falleció después de una enfermedad, la enfermedad puede llegar a llevarlo también a ese desenlace. Eso sería la angustia.
Lo que no te permite la angustia es vivir el presente, porque vas de un vaivén pasado a futuro y de futuro a pasado, pero lo que tenemos es hoy. A mí me hace una reflexión mientras te escuchaba como un aporte, ¿no? En muchos de los talleres que dimos con el equipo, con Yamila, Noemí, Marco, de emociones, es habitual y la gente siempre nos pregunta cómo hago para controlar el miedo, cómo hago para controlar esto de la tristeza, ¿no? Y siempre nos respondemos o reflexionamos con ellos que las emociones no se controlan, las emociones aparecen, como les mostraba Yamila, porque hay una interpretación que yo hago, ya sea tanto del miedo a que voy a perder algo en el futuro, o desde la tristeza que hay algo que ya perdí, o desde el enojo como yo ya sé cómo son las cosas, o esto de la alegría que me permite conectarme con la abundancia y la aceptación también. Entonces, nosotros siempre les decimos que las emociones, esto que decía Yami, no son ni buenas ni malas. Lo importante es la emoción, y fíjense en que estamos hablando aquí de cómo vivir en aislamiento, y por qué les hacemos estas preguntas, y anoche pensamos que una buena forma de salir de ese aislamiento era preguntándoles a ustedes, ¿no? ¿Qué fue lo que sintieron con la palabra aislamiento? Porque si yo lo vivo realmente como un aislamiento, como que estoy encerrado, como mi distinción de aislamiento que era sin contacto físico, o como la distinción de Yamila que voy a seguir encerrado por mucho tiempo, entonces probablemente ahí aparezcan otras emociones. Y que la emoción simplemente aparece, viene para mostrarme algo, para enseñarme algo, porque fíjense en ustedes que si yo no hubiera tenido miedo, el miedo siempre como lo conversamos y lo reflexionamos con Daniel cuando hacemos talleres y entrenamientos con él de las emociones, el miedo aparece antiguamente, ¿no? Para tenernos en alerta. Lo compartí en el taller que di la otra vez, que la mujer que se quedaba en la casa, en la cueva, cuidando a los hijos, prendiendo el fuego, si no hubiera tenido miedo, que también es algo como que viene para mostrarnos de estar en alerta, probablemente viene el depredador de afuera y se la come a ella y a los hijos. O sea, el miedo también es bueno, porque me mantiene en alerta. Y en este punto, ¿qué sería lo que por ahí nos lleva como a pensar o interpretar otras cosas? La intensidad. Si yo ese miedo lo vivo en una escala 2-3, ¿no? Como que, bueno, tengo miedo y simplemente voy a estar alerta de esta situación, voy a protegerme a mí, voy a proteger a los míos, está bien. Ahora, si ese miedo, yo, aparte de esa interpretación, digo, bueno, esto del virus nos va a matar a todos, nos va a encerrar y por lo tanto nos vamos a morir todos, y probablemente esa intensidad de emoción haga que ya no sea miedo, sino que fuera un terror, ¿no es cierto?, a este virus. Y eso también hace que uno se desgaste con tanto pensar, ¿no? O sea que lo que quiero mostrarles con esto es que la emoción no es mala, no las podemos controlar. Tenemos que aprender a identificarlas y a gestionarlas. Ese era mi aporte, ya. Gracias, Marce. Vuelvo a tomar lo que dice Marce, tiene que ver con que la emoción no te indican ni una cosa ni la otra, te indican qué es lo que estás pensando de esa situación. Y justamente el aislamiento es invitarlo a ver qué es lo que piensan, qué piensan de eso, qué sentimos, para poder ir descubriendo y desde ahí poder hacer cosas distintas. Nosotros decimos que mientras más emociones podemos distinguir entre nosotros mismos, o desde uno mismo, también es como un autoconocimiento, porque eso nos permite también gestionar, porque no se controlan las emociones ni se manejan, porque son biológicas, porque aparecen, ya venimos todos emocionados, y generalmente aparece la emoción y después el pensamiento, sino que el ser humano busca la razón para después emocionarse. Esto hace que nunca lo tomemos, nunca tomemos la emoción como algo primordial. También, ¿Sí? acá te quiero leer algo
Dice Sí. Vivi, más miedo e incertidumbre me da no saber hasta cuándo durará. Y yo tomo lo que tú contaste de incertidumbre, que es algo que es parte de la condición humana, y es lo que nos lleva a querer controlar permanentemente lo que queremos hacer. El control tiene que ver porque no quiero perder. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que no quieres perder, Vivi, en este aislamiento? O qué cosas, o en este miedo, qué cosas no puedes generar desde ti misma. Porque es algo que no lo sabemos. Primero dijeron hasta el 31, ahora dicen hasta el 13 de marzo, hasta el 13 de abril, y ahora escuché hasta el 25 de abril. Y es algo y otros dicen que hasta mayo, pero para mí tu pregunta del miedo tiene que ver con el control. Hola. Chami, sí, acá estoy. Sí, no, en realidad creo que con que se me acaben los recursos. ¿Y qué serían sea, los recursos? Claro, los recursos ontológicos. Entonces, como que, bueno, fuimos haciendo muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas, la estamos pasando re bomba, porque Bien. honestamente el aislamiento nos sentó muy bien, pero pienso que vamos a empezar en algún momento, o sea, en realidad la incertidumbre surge cuando pienso que en algún momento voy a empezar a necesitar otras cosas, que esto no va a alcanzar. La incertidumbre me parece que pasa ahí. Podría ser, permiso, Yami. Por supuesto. Es como que digas que sentís que te vas a aburrir, que no vas a saber ocuparte de las cosas en tu casa, ¿o cómo sería puntualmente? Y, por ejemplo, yo tengo mi hijo tiene 8 años. Sí. Y entonces, como que por ahora vamos piloteando y inventamos cosas, y él está enganchado y está recopado con las cosas que vamos haciendo, pero por ahí veo que decae un poco su energía y como que necesita otras cosas. Entonces ya vamos con la videollamada a los amigos, con, no sé, con los juegos en red. O sea, vamos buscando recursos para estar con otros, porque yo creo que los adultos sí podemos tener más reflexionado esto del aislamiento y que es por un tiempo, pero los chicos no. Entonces como que me quedo sin recursos, me da esa sensación de que me quedo sin recursos para él. Ah, ¿no? bien. Sería como que vos, hasta donde lo conoces a tu hijo, sentís que en algún punto esto se te va a acabar, digamos. Que, O sea, ya que no los vas a saber. recursos en algún momento vamos a tener que volver a reinventarlos para seguir, pero el hecho de que no saber hasta cuándo es como, o sea, es limitado el espacio, ¿no? Y es como que el recurso, nada, está en el tiempo, calculo que en algún momento Yo tengo hay algo que para inventar. si querés. Dale. Yo el otro día me hice un ejercicio imaginario, ¿no? El ejercicio imaginario que me hice era, ¿qué pasaría si esto es para siempre? ¿Qué pasaría si esto es para siempre? Le agarró la gatorrera a la Y Vivi. esto es para siempre. Suponete. Y si esto es para siempre, es más fácil. Claro, porque si es para siempre es más fácil, porque yo pienso ahora, tiene que volver al colegio, o sea, como mamá, ¿no? Tiene que volver al colegio, los contenidos que estamos viendo ahora son como así de repaso, un mes y medio de repaso, nos vamos a morir, o sea, no sé qué va a pasar con un mes y medio de repaso. Pero en algún momento va a tener que volver al colegio y vos decís, bueno, a ver, los contenidos como que estamos medio enclenques, ¿no? Y después, si fuese para siempre, nunca más volvemos a pagar las cuentas, nunca más le pagamos a los empleados, como decía la Noé hace un rato. Cerramos el negocio. Cerramos el negocio, hacemos la huerta, vivimos de la huerta, hacemos algo sustentable. Escuchamos un ratito. ¿Sí?
Si esto fuera para siempre, todo tendría solución. Sí. Entonces, hay dos situaciones. O si esto es para siempre, todo tiene solución. Mientras esto tenga una fecha límite, tiene solución. Somos solamente nosotros los que estamos creando el conflicto, bajo la idea de que no sabemos qué va a pasar. ¿Me seguís? Claro. Bajo la idea de la insuficiencia y la desvalorización personal. O sea, la que está viviendo, ¿me permitís? Sí. ¿Sí? O sea, la que vive la desvalorización de que esto no es suficiente siempre, está haciendo vos. O sea, esto no es suficiente ahora. Esa es la idea con la que estamos trabajando. ¿Y qué pasaría si yo puedo pensar que esto es para siempre? Entonces resuelvo todo. ¿Pero por qué? Porque cambio la idea. Todo es suficiente. Entonces, todo lo que necesitamos construir es que ahora el mundo es suficiente, en el cambio va a ser suficiente y después también va a ser suficiente. O sea, yo siempre voy a ser suficiente para la situación. Ahora, durante o después. Pero como vos querés controlar el mundo, querés que ya te digan cómo va a ser todo, entonces te desvalorizás. Pero la idea que nos saca de esa lógica es que ahora es suficiente. Cuando volvamos a lo que era antes va a ser suficiente. Y si esto sigue siendo como era antes, o vuelve a ser, nunca vuelve a ser igual, también yo voy a ser suficiente para cualquier desafío. O sea, para cualquiera de los desafíos, somos suficientes. Y si para cualquiera de los desafíos somos suficientes, ¿para qué vamos a estar viviendo en estrés? Carlitos. Hay que decirlo, Carlos. Tiene mucho que ver con lo que decía la vez pasada, con la incertidumbre. Cuando decíamos incertidumbre, no tenemos certeza de lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y también con el presente, que vivimos, cuando hablaba de angustia, que decíamos cuando no sabemos en el presente los recursos que tenemos cuando vivimos en angustia. Y eso nos pasa muchas veces con este tema, que estamos en incertidumbre y no tenemos certeza muchas veces nosotros porque no nos valoramos y no sabemos cuáles son las cosas que nosotros tenemos, los recursos que tenemos para poder afrontar eso. Y está bueno el tema, porque en este momento de aislamiento nos podemos descubrir a nosotros mismos y nos podemos ver dónde estamos parados y cuáles son nuestros recursos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. No sé si Viviana quiere decir algo. Que esta incertidumbre o miedo que yo expresaba era relacionado a cómo, o sea, al momento de iniciar todo esto no me generó esa incertidumbre, o no me generó, o sea, más el estado del no sé qué va a pasar, pero no tenía otra emoción. Ahora que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, me genera esto de esa incertidumbre, que más lo tengo asociado a un estado de control o de querer medir o de controlar, pero no a la desvalorización, que esa sé cómo se siente, digamos, pero en este momento no la estoy viviendo, o sea, no la estoy conectando con eso. Sí, por ahí me resuena más el control o o sea, esto que te comentaba, el hecho de sentir que se te acaban los recursos. Entonces te digo otra cosa. Si lo que vos vivís es la idea de que el no sabés qué va a pasar, también es una ficción. Porque vos, cuando digan ahora pueden salir a la calle, ¿sí? Vos pensás que estás controlando algo, pero estás en la misma situación de descontrol. Porque no estás o sea, vos estás trabajando con la idea de que en algún momento controlás, pero nunca controlamos nada. No, más vale, por supuesto, nunca estamos en control de nada. En esta situación y en el marco de este aislamiento, en donde estamos viviendo algo que no nos pasa siempre, que es una situación
no sé, extra, es decir, es como que te sacaron de un pote y te metieron en otro pote, y es algo completamente diferente, que por eso despierta todos los temas que hemos venido conversando. Entonces, yo creo que las posibilidades de adaptar, o sea, sabemos que nadie puede controlar nada, y que nadie sabe nada, y que, o sea, operamos sobre lo que hacemos o sobre lo que decimos que sabemos, pero no controlamos absolutamente nada, de nada, de nada. O sea, somos sujetos de experimentación para mí, este planeta Tierra. Lo bueno de esto que estamos viviendo es que nos está conectando para darnos cuenta, o sea, como conflicto, como yo siempre digo, todo conflicto nos enfrenta a nuestra manera de ver el mundo, ¿sí? Entonces, si yo vivo esto de esta manera, lo mejor que puedo hacer es hacerme cargo de eso que me pasa. O sea, me está mostrando mi manera de ver el mundo, no como el mundo es. Claro, por supuesto. Entonces ahí es lo fantástico de esta situación, que vos te puedas dar cuenta tu automático cómo está mirando el mundo. Lo está mirando bajo, o sea, cuando no está en peligro, no pasa nada, pero cuando está en peligro, lo mira con miedo y con la idea de que controlo el mundo. O de que lo puedo controlar. Por lo menos por un tiempo. A mí me llama la atención. El 31 sí lo puedo controlar después. A mí me llama la... ¿A cuántas personas esta fecha todavía? ¿Cuántas personas le pasará lo que le pasa? ¿Cuántas personas le pasará lo que Vivi le está pasando en esto de solo descubrir qué emoción tenemos? Y lo bueno de sacarlo de ese aislamiento, que es lo que veíamos con Angie en Bio, poder ver la emoción, sacarla desde el aislamiento y poder conversar lo que nos pasa. Mi pregunta es, después, para poder seguir con el taller, si no, no vamos a llegar con el tiempo, Vivi, es, ¿qué te pasa con aprender a crear nuevas cosas? Porque cuando queremos controlar es porque sentimos que estos recursos que tengo, que aprendí, no son suficientes. Creo que desde ahí viene lo que te dice Dani, pero nosotros somos personas que podemos aprender muchas cosas, que ya lo vamos a ver al final del taller con Marcelo Nazo. Yo por ahí, para seguir o sea, siguiendo el hilo de esta conversación, al principio comenzamos a ver lo que interpretábamos sobre el aislamiento, pudimos ir viendo un poco las emociones, y ahora considero que es importante primero darle un nombre a emociones, por ahí con esto que vimos con Ángeles, de poder identificarlas y darle un nombre, también nos permite ocuparnos, digamos, de ellas. Porque si no, te escucho y Vivi, por ahí me dirás que sí o no, en este punto estás preocupándote, o sea, estás viviendo en un futuro y no estás viendo o no estás pudiendo reconocer las posibilidades que tenés ahora. ¿Sí? Esto de saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo lo tenemos que afrontar, tiene que ver que en cierta forma estamos buscando como que nos den las respuestas, cuando por ahí que nosotros somos coach, buscamos, o a través de la facilitación, la idea es generar cada uno sus propias respuestas, ¿sí? O ver cada uno las posibilidades de acción que tiene. Y por eso mi pregunta puntual es, ¿qué sentí o qué interpretación tenés de la emoción que estás pasando ahora? Digamos? Porque te escucho en cierta forma con miedo. ¿Puede ser? No es miedo, mi emoción. Estoy pasando por un momento maravilloso. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Pero hasta y la verdad que la estoy pasando bien y o sea, me siento tranquila y segura en el ambiente en el que estoy, en el lugar en donde me encuentro. Simplemente era, o sea, tiré para contribuir con el diálogo. Tiré esto de, sí, o sea, me pasó lo mismo que les pasó a todos ustedes en el inicio, ¿no? Pero también por ahí hoy me genera
más incertidumbre el no saber cuándo se termina. O sea, no lo tengo asociado a desvalorización, por ahí sí a controlar, pero enojo, tampoco a que tengo miedo, claro. O sea, ni a que no tengo recursos. O sea, no es que no tenga recursos, sino que siento que a lo largo del tiempo se van haciendo más agiados. Seguramente uno va a crear y tiene posibilidades de crear y de hacer, hay 1000 opciones para hacer. Simplemente era contar lo que a mí me pasaba, así como ustedes estaban contando de qué les pasó a ustedes, como humanos, que por ser coach no dejan de ser humanos, ¿no? Seguro. O sea, como el hecho de ser humanos, ¿qué nos pasa? Entonces, eso. Y hay otra pregunta que queremos hacer, gracias Vivi, porque esto abre lo que nos pasa a nosotros como seres humanos cuando no nos podemos sentar a poder ver la situación, porque esto en un contexto social a todos nos ha pasado, de pensar y repensar y ver y ir y buscar y algunos a vivirlos más, otros menos. Hay gente que los han metido presos por no acatar la orden presidencial, otros tienen que salir y no quieren salir a trabajar. Entonces, poder ver lo que nos pasa, ver la emoción, hablarlo, sacarlo de ese aislamiento para poder descubrirnos. Entonces, ¿qué pensamos de esta emoción cuando la descubrimos? Marcos. Continuando con lo que dice Yami, es importante saber qué nosotros pensamos sobre esta emoción o sobre las interpretaciones que tenemos, porque si no las identificamos, tampoco vamos a salir de ese espacio, que desde coaching nosotros lo mostramos como que vivimos en un constante quiebre, digamos, el quiebre del quiebre. Cuando nos volvemos o estamos en el quiebre, como que vivimos esto desde el lado de la víctima, digamos, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesito? O quizás también comenzamos a ver factores externos que no nos dejan avanzar. Y por eso, tomando un poco lo que decía Daniel, esto de qué nos pasa con las situaciones a futuro y que a veces no nos damos cuenta de que si esto se prolongaría o si no, sigue siendo una posibilidad que nace de uno, es más o menos lo que vemos desde el quiebre, que si bien este es un quiebre que no es diseñado, sino es un factor externo que a nosotros nos pone en una situación de aislamiento, también nos permite aprender, digamos, porque nosotros a través de nuestros propios quiebres o quiebres externos, nos comenzamos a visualizar las posibilidades que tenemos y comenzamos a buscar qué recursos o a reflexionar a través de esto de autoconocernos, de reflexionar lo que podemos hacer o no, qué posibilidades podemos generar y quizás qué posibilidades podemos generar con el otro. Porque puntualmente a mí me pasó ahora con una de las compañeras de trabajo, es que decía, ¿hasta qué punto voy a poder seguir haciendo con mi esposo? Porque ya se nos están acabando los temas de conversación. Sí. Y tienen que ver con esto, de que está viendo que los temas o las cosas que tienen para conversar se están agotando y quizás no ve la posibilidad que tenemos de reconocernos, reconquistarnos o ver qué más podemos crear entre los dos. Porque si queremos hacer con alguien, tiene que ver con esto de consensuar o de coordinar nuevas posibilidades. ¿Sí? Pero por eso les quiero preguntar, o les voy a preguntar primero a Marce, qué interpretación tuvo sobre esto de una vez que reconoció su miedo, ¿qué le pasó, digamos? Bien. Yo quería preguntarte si esto del quiebre lo vas a mostrar después de las preguntas, para que la gente entienda bien qué es un quiebre, o si lo querés decir ahora, antes que yo comente. ¿Después lo decís? Sí. Ok. Tranquilo. Para mí, lo que yo pensé de esa emoción miedo, yo dije, bueno, primero dije, tengo miedo, y después dije, yo veía cómo
cómo esto se venía como propagando muy rápidamente, y con este miedo que en coaching, cuando buscamos las interpretaciones de la emoción, es miedo a perder algo en el futuro. Yo dije, lo que más me traía miedo no era el contagio, un poco me sumo a lo que dice Pavone, no era el contagio en sí, del virus como virus, sino esto de la escasez de recursos ante un gobierno. Ponerle acá en el tema de Jujuy, dije, cuando lo charlábamos con vos y con gente de la salud, inicialmente antes que empiecen a montar el hospital de campaña, yo iba charlando y habían como, por lo que había escuchado, 6, 10 respiradores en la provincia. Entonces el miedo, dije, pucha, si esto se expande en menos de no sé cuánto, o sea, con 10 respiradores estamos en el horno, dije, nos extinguimos los jujeños. Me pasó lo mismo que Pavón, entonces dije, esto nos va a matar porque no tenemos los recursos suficientes como provincia. Eso se me venía a la cabeza, o sea, fue miedo, pero lo que se me venía a la cabeza recurrentemente es, la provincia no tiene para hacer frente a una pandemia como esta, no me voy a morir del virus, me voy a morir porque no me van a poder hospitalizar. Ese era mi miedo. Y de querer cuidar a mi familia con esto de protegerlos también para no tener que sumarme a que el sistema de salud se colapse, por ejemplo, pero eso sí me daba mucho miedo y se me venía a la cabeza. Era como, el sistema de salud no va a soportar tanta gente acá en Jujuy. Ese era mi miedo. Sería como decir, no nos salvamos. El horno, claro, sí. Estamos fritos. A vos, Yami, ¿podés comentarnos un poquito cuál era, después que reconociste tu emoción, cuál era puntualmente el pensamiento recurrente? En realidad mi pensamiento recurrente era cuidar a mi equipo de trabajo, pero también mi suegra, me va a matar, le voy a decir la edad, tiene 70 años, entonces yo estar expuesta afuera era ella al grupo más vulnerable. Pero no solo eso, sino que como yo no vivo acá, era preocupar a mi familia en San Juan, cuidar a mi marido, entonces hasta... O sea, en algún momento llegué hasta la perra no sale afuera desde hace 10 días. Entonces, pero después fui descubriendo que en realidad era el hecho de estar quieta. Bien. La quietud, eso de no poder seguir haciendo mi rutina, que para mí es lo más importante en la vida. ¿Y qué sería eso de estar quieta para vos? Claro, no poder salir, que en realidad yo la enfermedad o al bicho o al virus lo vi como una imposibilidad. Lo empecé a mirar como que era mi barrera en el mundo, o sea, yo quiero seguir vendiendo, quiero seguir haciendo mis sesiones de coaching, quiero seguir levantándome a las 6 de la mañana, hacer lo que hago generalmente, juntarme con mis amigos, reírme, tomarme mi café con la gente con la que quiero tomar mi mate. Entonces, eso era parte del diario vivir, del correr. La quietud era, ¿qué hago ahora? O sea, ¿qué hago sentada? Claro. Sería como que si me quedo quieta estoy enferma, digamos. Claro, ¿viste? Hasta que descubrí Zoom y acá estamos. Y en mi trabajo también. Pero también aprendí que la quietud no tiene que ver con el ritmo del trabajo o cuánto nos movemos hacia afuera, sino que la quietud, que yo tenía la quietud como que no puedo ser libre, y en realidad soy tan libre en la quietud como en el hacer. Y estaba confundiendo esto de estar encerrada con el espacio personal que uno tiene. Los otros días me acosté a las 10:30 de la noche. Y no sé, creo que desde que tenía 13 años, tengo 35, no me acostaba a esa hora a ver una película. Y dije, wow, este es el momento para mí, para mi tiempo, para no andar corriendo. Igualmente mi suegra dice que ella no me ve muy quieta. Nosotros tampoco, no te preocupes. Pero tiene que ver con que no ando corriendo, no tengo el reloj en la muñeca o en el celular. Sí tengo algunas tareas designadas en horarios, pero tampoco pasa nada si no me levanto a las 6 de la mañana y me levanto a las 7:30, a las 8,
me levanto, juego con mi perra, cosa que no podía hacer. Y es como un nuevo descubrir en este vivir. Y pude ver que la quietud en realidad tiene que ver con el tiempo para uno y descubrir cosas que no sabía hacer. Bueno, gracias, Yami. Y por De último, nada. Noé, contame un poquito qué te pasó a vos. No tenés el audio activado, Noé. Audio Noé. Se le fue. Bueno, Noé. hasta Desbloquearlo que... o no. Ahí está. Ahí bien. Bien. Bueno, para mí, como te contaba, Mar, era toda una incertidumbre, una preocupación de primero, o sea, como tomado de la mano de la responsabilidad que asumí en cuanto a empleados, a negocios, a todo un hacer, ¿no? que tenía anteriormente. Y sí, lo tomé de forma sorpresiva. Después sí, con el paso de los tiempos, como hablaba yo de las distinciones, fui creando otras distinciones acá en casa. Ahí me di cuenta de que yo tengo distinciones de qué hacer en el afuera, qué hacer con la gente, con la gente con la que trato, con negocios, con los cuachí, que he desarrollado varias distinciones en el afuera, y me di cuenta de que me faltan distinciones para estar en casa. Distinciones, no es lo mismo verlo a tus hijos, no sé, 4 horas que Sí. verlos todo el día. Entonces, menos al esposo. Claro, pobre man. Está mal. Así que, sí. Entonces, bueno, fuimos creando, ambos, como pareja, fuimos creando distinciones. Por ejemplo, Tiago aprendió a dormir solo, aprendió a comer solo. Antes, por una cuestión de compartir, de quererle ayudar o de querer estar con él, era como que lo asistía en todo. Y en este tiempo, o sea, fui creando distinciones para mí, para ellos, y así es como que nos fuimos acomodando. Y bueno, esta semana también ya comencé con las sesiones de coaching, vía Zoom, vía videollamadas, o sea, como que fui dándome cuenta que hay muchas posibilidades que podemos hacer aún estando en aislamiento. Como decía anteriormente, tomar esta nueva concepción, ¿no? del aislamiento, que no es frustración, sino es una forma de cooperar con el ser humano que tenemos al lado. Bien, gracias, Noé. Como lo mostraron los chicos, Sí. por ahí esto de lo que hablaba hace rato de un quiebre y de la transparencia tiene que ver con estas interpretaciones que nosotros hacemos de lo que está pasando, que sentimos que las posibilidades se agotan, de que ahora no sabemos qué hacer. Por ejemplo, Yami, que identificó su emoción y le pudo poner un nombre, es decir, que estar quieto no quiere decir que perdió la libertad, sino también pudo aprender nuevas cosas. Pero el problema es cuando por ahí no identificamos o nos quedamos en que no hay solución, o que tengo que trabajar para pagar mis cuentas, o que esto a la larga nos va a matar, digamos, como decía Marcelo, porque vivimos constantemente en esa situación y no salimos de ahí, como que seguimos dando vuelta a lo mismo y quizás no nos enfermemos por el corona, pero sí nos podemos enfermar o nos puede pasar algo por el estrés que genera eso. De decir, tenía tantos proyectos, tenía tantos objetivos a largo plazo y esto no me está dejando conseguirlo, ¿sí? Que el estrés tiene que ver un poco con esto, con las expectativas que nosotros tenemos de las cosas que dijimos que íbamos a hacer y no estamos cumpliendo, y que los tiempos se nos agotan, ¿sí? Y vivimos constantemente en un estado de que no sabemos cómo vamos a accionar o nos quedamos paralizados, digamos. Pero si lo vemos desde el lado de las posibilidades, del aprendizaje, de que podemos incorporar nuevas habilidades para vivir esta situación, volvemos a estar en nuestro fluir continuo,
nuestro estado de posibilidades y podemos aprender a coordinar desde otra forma. Pero bueno, para eso les va a comentar un poco Marcelo, no sé si quieren agregar algo ustedes. Que me parece que tiene que ver... Graciela, Graciela. Sí. Bueno, ¿todo? Sí, sí, Doc. Hola, sí. Bueno, yo también comparto lo que decía Noemí ahí de crear nuevas posibilidades y todo lo han dicho también. Escuché en varios casos que han presentado. Realmente yo, por ejemplo, con mi trabajo que tengo, tenía que ser creativa también por el hecho de que tenía que seguir atendiendo, sobre todo a nivel de PAMI, soy prestadora, y entonces, por la emergencia sanitaria que declararon por esta pandemia, ellos son los más vulnerables, digamos, los pacientes mayores. Entonces, bueno, no se lo podía atender directamente o personalmente del consultorio, pero teníamos que ser, digamos, creativos o ver qué recursos utilizamos para poder asistirlos, no dejarlos sin asistencia. Entonces, bueno, lo primero es utilizar esto del celular, de videollamadas, o sea, cuando ellos hacen una consulta en el horario de la televisión, yo los atiendo, digamos, y le hago e incluso me mandan fotitos de lo que tienen, si hay alguna lesión, ¿no? O la patología me la cuentan. Y así hacemos el tratamiento, digamos, y vía online le mando las recetas al celular y también a su correo electrónico. Lo que pasaba, te cuento ya que estoy, sí. Lo que pasaba que como son generalmente personas mayores, no están muy conectados con la tecnología, entonces surgió nueva creatividad de parte de ellos, posibilidades nuevas, digamos, de hablar a sus hijos o a sus nietos. Muchos los que me mandaban mensajes de sí, eran sus propios nietos, que le hacían todo digamos, la recepción de la receta y todo eso. Entonces, ahí yo vi la solidaridad de la familia, el cuidado de la persona mayor, no dejarla sola en estos momentos, no por parte de sino por parte de la propia familia de cada uno se hizo cargo. Y a veces venían a retirar recetas acá, o si no directamente se conectaban o me mandaban mensajitos, así que me pareció muy buena esa posibilidad de poder seguir trabajando desde ese lado, con ese recurso, digamos, que antes hasta yo tuve que aprender algunas cosas. Y todo el día también cuando tiene clase me ayudaba, ¿no? De ponerme a full, digamos, con toda esta tecnología. Y después, lo otro es que mis hijos también están todo el día en casa, ellos también ser creativos o tener más posibilidades de pasar todo el día bien, digamos, inventando cosas. Por ahí veíamos una película, por ahí conversábamos. Yo, como estoy trabajando, en el día no paré de trabajar porque voy al hospital también. Una reacción que tuve, una emoción, digamos, cuando fui al hospital, parte de mi trabajo en San Pedro, es la soledad o el aislamiento, pero con la cuidado, ¿verdad? Cuidado porque, por ejemplo, cuando vos entras, solamente o sea, te encontrás con tus propios compañeros, con el personal. No hay pacientes. Casi no hay pacientes ahí en el hospital. Y antes de esto, de la cuarentena, había una cola hasta la vereda para sacar turnos. Y ahora hay un letrero grande con números de teléfono que hay que llamar ahí para que puedan ser atendidos. Salvo la guardia es otra parte. Entonces yo trabajo en la parte de reconocimiento médico y como todas las instituciones están por esta ley de la cuarentena no van a trabajar, entonces no hay partes médicos. Entonces voy y, digamos, no tengo a quién atender. Y bueno, entonces eso la emoción que me llega es, por ejemplo, yo creo que es la creación de posibilidades nuevas. Porque si bien vos estás acostumbrada a hacer determinados trabajos y seguir como un automático, bueno, este cierre, como dice Marco, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, mira. Sobre desafío o con lo que me encuentro diferente, es que soy yo misma, digamos.
es la misma persona que está o en automático de todos los días o en este quiebre o desafío o nuevo o algo nuevo. Entonces, la reflexión que ustedes me acaban de otorgar a mí de todo lo que han dicho cada uno es que soy suficiente, como dice Daniel, que somos suficientes acá en este ámbito de esta pandemia o de esta situación que estamos viviendo, y que tenemos que nosotros mismos generar nuevas posibilidades. Ser creativos. Cada uno ha sido creativo en su forma de actuar en la casa, en la familia. Yo también tengo hijas estudiando en La Rioja y ellas también me preguntaron antes que se... Porque acá, viste que Yami, como decía Yami, acá fue una cuarentena parcial antes de la nacional, entonces como que había tránsito libre entre provincias que podrían haber venido. Y ellas me preguntaban, ¿qué hacemos, mamá? Porque nos están dando clases lo mismo online. Sí. Podemos estudiar, entonces, bueno, ellas nos quedamos. Y a mí me pareció bien que se queden. Y viven, digamos, están bien en el patio y siguen con el mismo ritmo. Y hay muchos compañeros que se vinieron y ya están allá. Y bueno, o sea, es la mirada que cada uno tiene y yo pienso que lo ideal es que nosotros seamos propios creadores de nuestras nuevas posibilidades en la situación que vivamos. Así que eso es la gran reflexión que me están brindando con todo lo que me están diciendo y me encanta. Y yo que siento, yo sentía gratitud y hasta me conectaba con la abundancia porque cada mensajito que me mandaban cuando yo me enviaba la receta, por ejemplo, a nivel de consultorio, el trabajo que vengo haciendo, era gracias, gracias, gracias. Entonces yo me sentía útil, me sentía que en estos momentos yo era útil o era servicial. Eso me llenó de alegría o de satisfacción o de abundancia. Muchas gracias por compartirlo. Angie, ¿querés compartir algo? Sí, lo que yo les quiero compartir son los mensajitos del Facebook. Sí. ¿Les parece? Sí, sí. Luisa Villa dice, para mí el aislamiento inicialmente me generó estar más tiempo con mi pequeña familia. La emoción que me despertó fue alegría, saber que iba a estar 24 horas sin estar repartiendo mi tiempo afuera trabajando. Y luego como madre, mujer, ama de casa. Me puso contenta, feliz, poder repartir los tiempos en un solo espacio, como mi hogar, donde puedo trabajar, ser ama de casa, madre, mujer y sobre todo yo. Incertidumbre me produce la situación, ver noticias me angustia, al ver que la realidad ocurre afuera del hogar. Elvira Armella dice, a mí no sé por qué razón, pero me produce mucha angustia y miedo a las sirenas. Es un tema que ya lo hablaron. Rubén Valderrama dice, es oportunidad, después de esto, si Dios quiere, tendré más herramientas. Jimena Aguilar dice, hola chicos, para mí el aislamiento son como unas vacaciones en casa. Nunca paré de este modo, cocino mejor. Carita feliz. Tremendo. La Osorio, la última, pienso que en este momento puedo revisar mis metas, capaz de modificar mis objetivos y mis acciones. Wow. Eso les quería muchas dejar. gracias. Gracias, Ángeles. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, para ir dándole paso también a Marcelo, creo que Grace también nos comentaba un poco de estas creencias que se nos generaron, digamos, a través de la enfermedad y las posibilidades que fuimos viendo o que creemos que tenemos, pero no quiero quitarle el espacio a Marce, así que contanos un poco, Marce, de lo que nos pasa, digamos, puntualmente con esta enfermedad. Gracias, amigo. Sí, yo iba escuchando un poco lo que iban diciendo cada uno y pensaba en esto de qué es lo que se piensa generalmente del aislamiento, y creo que lo fuimos escuchando todo, ¿no? Cuando Noemí mostró la distinción, o sea, qué mapa de acción o qué interpreto yo de una palabra. Yo dije que era la falta de contacto, otro dijo que era soledad, otro dijo que se sentían encerrados, ¿no? Y iba pensando en esto de los mitos sociales, que generalmente el aislamiento está como mal visto, ¿no? Esto de apartarnos, ayer reflexionábamos con Marco y los chicos, de una raíz del aislamiento o el origen, era como Marco había estado investigando, como ir hacia una isla o ir hacia una isla, ¿así era, no, Marco? Sí. Y era como aislarme un poco, y cómo está mal visto, ¿no? Como separarme de como separarme de
de algo, ¿no? Y creo que así lo vivimos todo en esto que fuimos chequeando, miedo al encierro, a no poder contactarme, o al encierro físico. Y yo quiero compartirles también y tomar lo que les mostró Noemí, que bueno, gracias que ángeles son estas cosas que nos muestra desde la biodecodificación cuando entrenamos con ella, qué es lo que pasa desde la naturaleza y de la biología, ¿no? Y fíjense en cómo Noemí nos mostraba qué pasa cuando el animal se engusana y se aísla solo para cuidar al resto de la manada o dependiendo de la especie, ¿no? Cuando el animal está con gusanos, se aísla solo, se va para no traerle problema al resto de su especie. Y algo que nos comparte Ángeles también desde el entrenamiento de bio, cuando ella nos cuenta de que un lobo que caza una presa, ¿no? Cómo hace su proceso, también se aísla, se va a su cueva, ya habiéndose comido la liebre, y no dice, uy, estoy solo, qué mal, voy a tener que quedar un par de días acá para poder digerirme la liebre, sino que el lobo sabe que es su proceso para resguardarse y para cuidarse, y se queda ahí echado resguardando su energía. O sea, eso pasa desde la biología, o sea, cómo el aislamiento viene para resguardarnos, para darnos energía. Imagínense todo el trabajo y el estrés que debe haber hecho ese lobo para salir a cazar la liebre, y entonces cómo él lo toma, él no dice, yo estoy solo, uy, ahora me aislé de mi manada de lobos, no interpreta absolutamente nada, se queda quieto, se recompone y vuelve a salir a cazar otra liebre. Entonces yo lo asociaba también a esto de un poco dónde se aplican estos tipos de aislamiento, y encontraba también en una nota muy interesante lo que se llama, bueno, los que son docentes, por ahí María Gabriela, Guillermina, capaz que escucharon el término en inglés, time out, que significa tiempo fuera, que es un aislamiento temporal que se le hace al niño, ¿no? Esto de mandarlo a un rincón, separarlo para que piense o repiense en la conducta que ha tenido, ¿no? Entonces yo me preguntaba, digo, creo, señores, que nos mandaron a pensar a la casa, ¿no? Creo que estamos en ese time out que le llaman. Nos mandaron al rincón a pensar, a ver qué cosas estamos haciendo, porque creo que aquí, como charlábamos el otro día con Daniel y con Ángeles, creo que se vienen nuevas oportunidades. Esto no va a ser lo mismo después de la cuarentena. Me sumo al ejercicio imaginario de Daniel, qué pasaría si esto no terminara, ¿no? Y me aparecieron varias preguntas, y bueno, y creo que debemos continuar. Y hacía también alusión cuando Noemí hablaba de dónde más se utiliza el aislamiento, y fíjense cómo aparecen en varias de las cosas que nos traía Noemí como súper interesantes para mí, de esto de el aislamiento eléctrico. ¿Y para qué se hace una aislación eléctrica? Para proteger y para cuidar que no hayan chispazos, ¿no? O un aislamiento en la ropa, una campera, ¿para qué nos sirve? Para protegernos y resguardarnos, ya sea del frío y del calor. O un aislamiento en el sistema de salud, aquel que se va a internar, ¿qué está haciendo? O sea, lo aíslan en una sala para que se recupere. O el que está preso, está, como decía Noé, está aislado, porque o bien podemos hacer varias interpretaciones en protección y resguardo de la comunidad, y para él mismo también para que se recupere, aunque otros piensen otras cosas de los que están presos. Bueno, no lo sé, pero yo me preguntaba, ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos que no podemos ser como ese lobo, ¿no? Que se queda quieto, ¿sí? Esperando de hacer su proceso de recuperación. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos que vemos que el aislamiento nos deja sin contacto, que nos va a matar, que nos va a encerrar y que nos va a separar de los que más queremos, ¿no? Entonces esa era mi pregunta. ¿Qué pasa que no podemos ser como eso que pasa en la naturaleza, en vez de tomarlo como que me va a matar, como que me va a encerrar? Y me gustó esto del time out, y dije, bueno, sí, nos mandaron a pensar a todos, nos mandaron al rincón a todos, a la casa, a pensar o repensar las nuevas formas de comunicarnos, las nuevas formas de hacerme cargo del otro,
esta herramienta que estamos compartiendo hoy, para mí, como le decía Daniel en el taller de oportunidades, fue muy útil. Anoche lo pusimos en práctica con el equipo, con Noé, Marcos y Yami, y para nosotros es súper ventajoso porque nos ahorra un montón de tiempo en la coordinación, esperando que uno salga del trabajo, que yo no puedo, y esto nos conectó ayer, y armamos el taller por ahí, les dimos forma, o sea que, ¿qué pasaría si esto sigue también, como dice Daniel, ¿no? Entonces, como para ir cerrando y ir rescatando con ustedes también, lo que quisimos mostrarle con este taller es que no solamente la emoción, o sea, el objetivo de este taller era sacarlos de ese aislamiento, que podamos compartir no solamente que tengo angustia, como dijo Yamila, sino simplemente que esa angustia tenía una forma de pensar y tenía un nombre, y que para Yamila esa angustia era: ninguna enfermedad nunca antes me encerró, ¿no es cierto? Y ahora esta me está encerrando. Y cuando le pregunté un poco más, que fuimos indagando con Yami, le pregunté, bueno, pero ahora decime lo básico, ¿qué es lo que se te venía a la cabeza así como muy básico? Y bueno, y les pido permiso para decir, bien en criollo, ella dijo, bueno, que porque no sé por qué carajo no puedo estar quieta. Y entonces, la pregunta que me abre esto para hacerles a todos ustedes es, ¿qué es lo que tenemos que aprender de este aislamiento? Y como distinción súper importante, los que hacemos coaching, los que somos coach, creemos que podemos aprender lo que queramos, vemos a los conflictos y a los desafíos como nuevos aprendizajes, y yo me preguntaba esto de ese tiempo en time out o mandarme a repensar, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que pensar para aprender de esta cuarentena y de este aislamiento? Y entonces ahí aparece algo que yo quiero aprender, y en este caso lo pensábamos anoche con Yamila, y ella me dice, bueno, tendré que aprender que esto del encierro no me va a dejar quieta, porque puedo seguir haciendo mis sesiones por Zoom, puedo seguir teniendo reuniones con mi espacio de trabajo, de teletrabajo. Entonces ella ya no lo toma como un encierro, simplemente que ella dice ahora, a partir de esto que ella le pone nombre, esa emoción, y dice, yo no sé qué carajo hacer cuando estoy quieta, y bueno, y ahora dice, bueno, está aprendiendo a que puede tener otros espacios sin tener contacto o no estar en el grupo, pues Yamile como yo, somos muy de andar en manadas así en grupo, somos piscianos también, así que los piscianos, no sé si todos, pero hacemos un poco eso, y que fue algo que a mí también me pasó, digamos, ¿cómo hago ahora para continuar sin contacto con los otros? Creo que estamos aprendiendo, creo que hablo por mí, por mi equipo, por el GAMI, creo que los cuatro estamos aprendiendo que esta es una de las nuevas formas de comunicarnos. Hemos podido coordinar un taller en 2 horas, 2 horas creo que le dedicamos, hoy otras 2 horas más, cosa que antes nos podían llevar 2 días, totalmente con tiempos improductivos, porque tomamos mate, en el estudio nuestro se come, y los que estuvieron ahí saben, tomamos mate, comemos sanguchitos, entonces bueno, aquí pasó totalmente lo opuesto, porque nos juntamos a diseñar. Entonces, la pregunta que quisiera que me comparta algunos de ustedes, porque hasta acá ya vimos qué les pasó con la emoción, qué emoción trajeron, muchos hablaron de angustia, miedo, después Marco les estuvo preguntando qué pensaban acerca de esa emoción, y ahora lo que yo les pregunto, como en el caso de Yamila, cuando ella dice, bueno, yo no sé qué hacer estando quieta, o por ejemplo en el tema de Noemí, que ella dijo, no es lo mismo estar 4 horas con mis hijos que ser mamá full time las 24 horas. Entonces yo quisiera que alguien me comparta aquí para que hablemos un poco de qué es lo que podemos aprender, qué es lo que aprendió en estos 7 días de cuarentena que llevamos. No sé quién quisiera compartirme o contarme qué le pasó y qué aprendizaje nuevo hizo. ¿No? ¿Nadie? Bonito. ¿Quién? Acá, Marce. Sí, Gaby. Marce. Gaby. Bueno, de todo lo que están hablando, creo que ahora recién lo estoy reflexionando, y bueno, a mí me pasó estar en soledad, o sea, estar sola, sin mis hijos, sin mi pareja, o sea, y mi aprendizaje creo que fue el de que soy suficiente, o sea, es suficiente conmigo misma. Y eso es lo que aprendí, digamos, y no solamente decirlo,
porque a veces lo podemos expresar. A veces parece que cuando habla el lenguaje también habla la cabeza, pero sentirlo desde la emoción es otra cosa muy diferente. Qué lindo. Y sí, y ayer estuve haciendo unas meditaciones sobre como estoy sola, estoy sola, digo, bueno, a ver qué me pasa a mí, estuve haciendo muchas reflexiones hacia mí mismo y pude, bueno, practicar la honra, el tema de la honra, sentirla más que nada, sentirla, porque es como que en los ejercicios de honra que hacía era como muy intelectual, me costaba conectarme con la emoción. Y bueno, y eso, ese fue mi aprendizaje de la semana. Y igual también el no sentirme sola, ¿no? O sea, con estos talleres, con esto, esperarlos, de poder conectarnos, verlos, decir, bueno, no, tampoco seas tan mala con vos misma, no estamos solos, como dice el Dani, pero creérmelo, ¿ves? Que no estoy sola. Gracias. Sí, interesante lo que trae Gaby, porque me parece que aquí desde el aislamiento, estas nuevas formas de repensar qué nos trae este aislamiento, como les decía, en tiempos de cuarentena, y qué puedo yo aprender, y contarles cortito que para poder aprender, primero tengo que hacer una declaración, que hay algo que yo no sé hacer, y en mi caso y en el caso del equipo fue declarar ignorancia totalmente con que no éramos competentes en este ámbito de lo tecnológico con el Zoom. Los que conocemos a Yami sabemos que yo y los tres somos re anti-tecnología, y el que siempre está a la vanguardia es Marco. Y bueno, ahora de no estar así físicamente fue como, bueno, tenemos que aprenderlo. Y ahí hubo una declaración de ignorancia, es decir, no sé hacer Zoom y voy a aprenderlo. Y ahí el segundo paso es donde viene para preguntarme de quién puedo aprender eso, y lo aprendí con Daniel, y lo aprendí con Marco, porque juntos empezamos a practicarlo, buscando, se puede buscar un tutorial. La idea de esto es que, como les digo, podemos buscar un maestro que sea físico, un Google, un tutorial para poder aprender algo. Y fíjense qué importante que fueron las emociones, de las cuales le hablaron Yamila, porque desde la ontología nosotros los coaches creemos que hay emociones que sí nos dejan aprender y hay otras que no nos dejan aprender. Así que para mí esto fue asombroso y fue muy de curioso para poder aprender. Distintas emociones como la vergüenza, el miedo, que son cosas que no me dejan aprender. Y por último, que para poder aprender solamente necesito práctica. No basta, por ejemplo, si yo hubiera hecho esto ese día que yo les conté que Daniel me propuso hacer talleres virtuales por Zoom, si lo hubiera hecho ese mismo día con Daniel, probablemente lo hubiera repifiado y hubiera estado 2 o 3 horas. Sin embargo, le pedí tiempo y fui practicando, porque la práctica es otro de los pasos para poder aprender. Entonces creo que hasta aquí, para ir cerrando, es este tiempo de repensar, este time out, de quedarme al costado pensando, disfrutando en qué pasaría, como dijo Daniel, si esto sigue, porque creo que aquí está el desafío. Los grandes cambios en la humanidad han sido a través de conflictos, de crisis, así que invitarlos a que se pregunten a ustedes, como María Gabriela, como yo, como Yami, qué es lo que nos falta aprender en este tiempo de cuarentena, qué es lo que nos falta aprender para poder ser esas personas que queremos ser después de que esto pase o no, porque no lo sabemos, aunque quiera tener a veces yo el control como mi amiga Pavone, de decir, bueno, ojalá me gustaría que sea hasta acá, y no podemos, lamentablemente, como dice el Dani, puede seguir esto, ¿no? Así que invitarlos a que repensemos ahí en un rinconcito con nuestra familia cómo sigue todo esto, y a ver qué podemos aprender. Así que desde mi parte, muchísimas gracias por el tiempo, así que bueno, un placer de estar con ustedes, y los invito a que hagamos un rescate si quieren, a ver quién nos quiere compartir, o si Yami o Marcos quieren aportar algo más. Hola, Marce. Marce, ¿No? bueno, mi aprendizaje en este tiempo es
muy grandioso en esto, ¿no? Desde la aceptación que me lleva a la paz. También esto lo tomo como una herramienta, también lo tomo como una inversión para construir mi ser como coach, de poder escuchar, acompasar a aquella persona que tiene estas situaciones de incertidumbre, de miedo, de angustia. O sea, lo tomo como una inversión, ¿no? De haber pasado todas estas emociones por mi cuerpo, lo tomo como algo muy, muy valioso para mi vida en construcción del coach, de mí, de mi ser. Entonces, para mí es esto, ¿no? A partir ya de esta semana empecé a vivir así, como una inversión de poder seguirme contactando con la gente que quería, con la gente que estaba haciendo cosas, y crear posibilidades, ¿no? Ser creadora de nuevas distinciones de cómo vivir en este lugar, o sea, ser más rigurosa, hacerme cargo de lo que quiero y aprender las distinciones que necesito para vivir en este tiempo de aislamiento. Buenísimo, Noé. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, darle las gracias a todos por haber compartido las reflexiones que tenemos. Gracias a mis colegas, a Dani, que nos da este espacio, y al máster que nos dieron el apoyo desde siempre. Y como a veces nosotros comentamos con los chicos, esto es una reflexión, es algo que nosotros compartimos con ustedes. No es la verdad absoluta, pero espero que algo de todo lo que dijimos les sirva. Así que, gracias. Por mi parte también agradecer a Dani, a la escuela, al máster. Gracias a cada uno que tomó el tiempo de su vida para compartir este taller. Y compartir esto durante el taller era la reflexión de cuántos quieren estar afuera, cuántos queremos estar adentro o viceversa. Pero también es como un momento único en la historia. Tomo esto de Dani que lo dijo y me quedó como muy presente. Nunca nadie habíamos vivido una pandemia, un virus, algunos lo llaman como un enemigo invisible. Entonces, y haciendo esto de lo que Dani trajo de la suficiencia o no, si somos suficientes o no, yo creo que cada uno en su lugar es suficiente desde el lugar que hace, la doc haciendo todo lo que hace en el hospital, María Gabriela con sus alumnos, cada uno en su casa. Algunos nos toca estar aislados, otros a otros tienen que salir. Tengo compañeros de trabajo que tienen que salir a trabajar para sostener el sistema de cable e internet en la empresa. Pero más allá de eso somos suficientes desde el lugar donde estamos porque es lo que sabemos hacer, es lo que hemos aprendido hasta hoy. Y creo que el desafío de hoy, de este nuevo contexto en el que estamos, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta cuándo va a estar, tomo lo que dice Mimi, la aceptación de que hay un hecho concreto y que ningún ser humano en estos momentos tiene el control de cuándo va a terminar. Pero sí poder ponernos en aprendizaje, que eso nos va a nosotros dar como las herramientas a construirnos en el ser humano que necesitamos ser para vivir después, hoy y después de esto. Creo que el día a día, hoy leí un meme, dice, ya no es lunes, martes, miércoles, sino es mañana, tarde o noche. Y digo que nunca hay una situación, o al menos a mí me ha pasado, nunca he vivido una situación en donde me haga estar tan presente en las horas del día en el que estoy. Y voy a traer una frase que dijo el máster en clase, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, dijo, hoy es un gran día y hoy es el mejor día de nuestras vidas. Y todos decíamos, ¿por qué? Yo le dije, pero si no es su cumpleaños, ¿cómo es el mejor? No sé por qué es el mejor día, ni tampoco el mío. Y él nos dijo en esa clase, es porque estamos vivos. Y creo que poder aprender desde la abundancia de estar vivos,
que muchos de nosotros todavía tiene a su gente y a su familia sana, y desde ahí aprender a lo que queramos aprender. Podemos aprender, somos seres llenos de herramientas adentro. Que sí, Bueno, tranquila, ya te entendimos. Bueno. Es que no aparece, pues, Dani. No ha aparecido. Se emocionó. El discurso. Me tomó 2 horas para relajarme, imagínate. Y ahora ya no se detiene. Bueno, eso pasa cuando me relajo. A mí me gustaría si 2 personas del taller pueden compartir sus rescates. Yo voy compartiendo, acá me figuran en el chat, me dicen primero, Manu me dice, yo me llevo la distinción de vivir el aislamiento en gratitud y abundancia. Y Eva me dice, saludos a todos, esta etapa nos deja una gran enseñanza y aprendizaje. Y Q6, que creo que es Elvira, dice, ahora hay que ver que tengo mejor internet, así que ya mi internet vas a tener que vender porque el medio de comunicación es el trabajo del futuro. Perfecto. ¡Qué buena noticia! Bueno, ¿quién más nos quiere compartir su reflexión, su rescate de este taller, por favor? 1 o 2 rescates. Ahí están los Hurtado. Yo, bueno, les agradezco a todos, a ti, Dani, a la escuela, Ángeles, a los chicos, digo chicos, a nuestros coaches, nuestro equipo de coach, Marcelo, Marco, Noemí, Yami, y bueno, y a todos, porque cada uno de que los escuché me encantó, y la reflexión que me llevo es justamente, estamos en esta cuarentena y en este aislamiento, pero también lo tomo como cuidarnos, la palabra cuidarnos, y la reflexión es posibilidades, crear nuevas posibilidades donde estamos, del lugar donde vivimos, del lugar que nos toca, ser posibilidad, y crearnos nuestras propias posibilidades y ser posibilidad para otros. Muchas gracias. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Ariel quiere hablar. Ariel. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Muy lindo participar de su taller, primero que nada. Y bueno, yo de este taller me llevo fuerte esa pregunta que se hizo Dani, ¿qué pasaría si esto dura para siempre? Y la reflexión de a continuación, que pase lo que pase, somos suficientes. Y ser suficientes te pone, yo juzgo, creativamente implacable. Y es que vas a hacer lo que tenés que hacer y vas a poner lo que haga falta. Y así que, bueno, muchas gracias a todos por las reflexiones. Gracias, Ariel. Gracias, Ari. Ya nada, bueno. ¿Alguien más? ¿Una persona más que quiera compartir algo? Carlos, hay que levantar. Carlos, sí, Carlos. Muy bueno el taller de hoy, me encantó, como los anteriores también, y encontrarse con uno mismo. El aislamiento como en la parte religiosa, cuando nos aislamos, para redescubrirnos dónde estamos parados y dónde queremos llegar. Y es una oportunidad más para conocerse, una oportunidad para decir, yo soy oferta, yo puedo hacer nuevas cosas y tener nuevas posibilidades. Y esto es hermoso, redescubrirse. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Bueno, les leo un comentario para que con esto terminamos, que me parece súper interesante. Diego dice, Dale. Yo el aislamiento lo vivo de 2 formas. Desde lo laboral, es policía, Diego, ¿no? Tiene un cargo jerárquico en la policía. Desde lo laboral, siendo policía, vivo mis días de trabajo muy relajado, porque esta situación que estamos pasando, bajaron los hechos de violencia, de daño, robos, accidentes, muertes. En fin, casi es nula la actividad delictiva. Interesante. Desde lo familiar, muy activo, jugando con mis hijas y señora, a todo tipo de juegos. Además se presenta a ser creativo en generar conversaciones desde mi hija de 6 años. Genial. Gracias, Diego. Genial. Diego. Gracias, Diego. Gracias por compartirlo. Bueno,
hermoso taller el de hoy para seguir abriendo posibilidades en esta etapa de cambios. Y gracias a los coaches, gracias a todos los que participaron. Gracias por seguir abriendo posibilidades, porque en la conversación es donde creamos posibilidades nuevas, y eso es lo que hacemos los coaches. Con Ángeles una vez nos preguntábamos cuál es específicamente el trabajo del coach, porque lo separábamos, ¿qué hace un decodificador? ¿Qué hace un coach? Y el decodificador muchas veces nos trae como una nueva comprensión de las cosas, y el coach, a partir de esa comprensión, nos empieza a facilitar desde la conversación más posibilidades, nuevas posibilidades. Y este taller también creo que a muchos no es tanto lo que se dice en sí, sino lo que cada uno puede pensar con todo lo que se dice. Eso me parece como súper valioso, lo que a cada uno le gatille como una nueva posibilidad, ese nuevo hacer que trae esta conversación. Así que gracias por traer esa conversación, porque cuando traemos una conversación, viene un mundo a la mano, dice Maturana. O sea, yo traigo con la conversación un nuevo mundo a la mano, y acá traemos cada uno un nuevo mundo a la mano. Más allá de todo el nuevo mundo que se está generando. Así que, bueno, fantástico compartir este nuevo taller, gracias. Los 4 fantásticos ya van a preparar otro taller, según están llegando cierta información. No sabía eso, me estoy enterando. Te juro que esta vez no fui yo. Está preparando un nuevo taller, Dani. Todos los estamos invitando mañana a las 3 de la tarde. Mañana a 3 de la tarde vamos a compartir otro taller de esta serie de talleres en cuarentena, en donde les vamos a compartir con Ángeles todo lo que fuimos investigando. Vamos a explicar un poquito cómo funciona un virus, vamos a explicar un poquito cada uno de los síntomas que trae el coronavirus, o el COVID-19, como me dijeron. Y también vamos después a compartir la decodificación que nosotros hacemos particularmente de este síntoma. Así que a todos los que les interese, mañana a las 3 de la tarde vamos a estar compartiendo con ustedes todas nuestras reflexiones al respecto. Así que bueno, un placer compartir con todos ustedes. Dedos arriba. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Omar. Gracias, Dani. Con música. Gracias. Está la música, claro. La canción. La música fue suficiente y nos ponemos a bailar todo. Nos vemos, chicos. Abrazo grande. Abrazo. Chao, chao. Siempre estás presente.